es este voltaje. Entonces ahí plantean una malla, una supermalla, la ecuación aquí de restricción. En esta supermalla plantean B1, plantean esta ecuación, y aquí tienen otra malla, planteando aquí B2, ¿verdad? Esa es otra forma de resolverlo. Ahora, muchachos, lo que sí me preguntaron algunas personas es esto, fíjense. Esto que está aquí divide los circuitos, este para acá y este para allá. Significa que esta fuente de voltaje que está aquí no influye hacia este lado, y todo este circuito no influye hacia aquel lado. Me imagino que eso sí lo habían notado, ¿verdad? Pero la corriente IZ que está aquí, si ustedes la quieren calcular, es la suma de dos corrientes. De la corriente que circula por aquí, más la corriente que circula por aquí. Esta corriente que circula aquí no se viene para acá, y esta corriente que circula aquí no se va para allá, pero aquí se combina. Entonces, así básicamente es como se trabaja ese circuito. Si ustedes se fijan, aquella parte es bien fácil de calcular. Y Z realmente, la influencia de aquella en IZ es bien fácil. Esta es un poquito más larga, pero así es como se trabaja ese circuito. ¿Lo trabajaron así? Sí, ingeniero. Está bueno. Si no tienen chance de practicar ahí todavía. Bueno, por eso se los quería poner ahorita porque anoche no les puse otro problema, porque anoche todavía, a la medianoche, ¿verdad? Me estaban consultando sobre no lo habían terminado de desarrollar Vaya, pues, vamos a continuar con la clase. Recuerden que lo que estamos viendo es de la segunda unidad.
Bueno. No sé si pero bueno. Ahí tenemos, o sea, vamos a ver de qué forma hacer que se ilumine un poco más. Permítanme, muchachos. Y lo bien opaco todavía. Vamos a ver si aquí lo logramos. Siempre está esto. Bueno, ni modo. Aquí tenemos un problema, miren. Una fuente de corriente de 6 miliamperios, 3 kiloohmios, 2 kiloohmios, 5 kiloohmios, 4 kiloohmios, las resistencias. Y tenemos dos capacitores, uno de 4 milifaradios y uno de 2 milifaradios. La consulta es, ¿cuál es el voltaje y la carga a la que se terminan de cargar totalmente los capacitores? Recuerden que este es un ejemplo. Nosotros sabemos que un capacitor cargado se comporta como. Vamos a ver, muchachos. Como una fuente de voltaje. Sí, como una fuente de voltaje cuando se va a descargar hacia el otro lado. Parecido, equivalente. Pero cuando está en un circuito y ya está cargado, ¿cómo se comporta? ¿Un circuito abierto? Como circuito abierto. Esa es la clave para encontrar a qué valor se cargan. Miren, si estos dos capacitores se comportan como circuito abierto, significa que cuando ya están cargados, capacitores cargados, entonces en este circuito lo que me va a quedar es algo así. Perdón, vamos a hacerlo un poquito más grande el dibujo. Un capacitor que está cargado, miren, se comporta como circuito abierto. El otro capacitor ya está cargado, se comporta como circuito abierto. Entonces el circuito que tenemos ahora es ese. 2 kiloohmios, 3 kiloohmios, 4 kiloohmios. Y este es el voltaje de ese capacitor y este es el voltaje de este capacitor porque la corriente va en este sentido. En el circuito ya los capacitores se cargaron. Una vez cargados, miren, se comportan como circuito abierto. Entonces, una vez que se comportan como circuito abierto, muchachos, lo que hay que hacer es encontrar el voltaje equivalente en paralelo que se encuentra de cada capacitor. Para esto voy a necesitar bajar esto porque necesito la pizarra ahí. Fíjense, como aquí lo que tengo es un circuito abierto, entonces el voltaje equivalente de este capacitor va a ser el voltaje en paralelo, o sea, el voltaje en esta resistencia, ¿no? Porque el voltaje que se encuentra ubicado de aquí a aquí es exactamente el mismo que se encuentra aquí, miren,
porque aquí la corriente es cero. Y el voltaje al que se carga este capacitor es exactamente el mismo de esta resistencia. Entonces, si yo hago un dibujo de cómo me queda ese circuito, me va a quedar así. Nuevamente lo voy a dibujar. Fíjense. En esas condiciones me interesa saber este voltaje y este voltaje. Esos son los voltajes que tengo que saber. Ahora, esta resistencia vale 4 kiloohmios, esta vale 6 kiloohmios y esta vale 3 kiloohmios. Lo que significa que si yo sumo estas dos resistencias porque están en serie, puedo encontrar por un divisor de corriente cuál es la corriente que viene aquí. Y una vez que encuentre esa corriente, encuentro los voltajes solo multiplicando por la corriente, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes el concepto de divisor de corriente, verdad? Entonces, yo sé que esta corriente es 6 miliamperios. Entonces, la corriente que ven aquí la vamos a llamar I1. I1 es 3 kiloohmios, que es por la resistencia que no pasa sobre 3 kiloohmios más 4 más 2, 6, o sea, más 6 kiloohmios. Multiplicada por la fuente de la corriente, que son 6 miliamperios. Miren, muchachos. Entonces, se elimina aquí la unidad, kiloohmios, queda 3 sobre 9, o sea, un tercio, multiplicada por 6 miliamperios. O sea, que es igual a 2 miliamperios. Esa es la corriente que circula por esta resistencia y por esta resistencia. Recuerden, esta resistencia es la resistencia de 4 kiloohmios y esta resistencia es la resistencia de 2 kiloohmios. Entonces, si yo tengo esa corriente, puedo encontrar, llamemos a este capacitor 1. Ojo, voltaje del capacitor de 2 milifaradios es igual a 2 miliamperios por el valor de la resistencia que está en paralelo, que son 2 kiloohmios. Entonces es igual a 4 voltios. Si yo quiero encontrar el voltaje de este capacitor que vale 4 milifaradios, entonces el voltaje del capacitor de 4 milifaradios es igual al voltaje de esta resistencia, porque como él está abierto, este voltaje que está aquí está en paralelo, porque aquí no hay caída de tensión, ¿verdad? Entonces sería 2 miliamperios por 4 kiloohmios. Sería igual a 8 voltios. Esos son los valores de los voltajes a los que se cargan los capacitores. Cuando ha pasado suficiente tiempo y ya están cargados, este se carga a 4 voltios y el otro se carga a 8 voltios. Entonces, si queremos averiguar la carga que tienen en coulombios, es bien fácil. Este capacitor se carga, miren, AC por BC2, o sea, 2 milifaradios por 4 voltios, o sea que se carga a 8 milicoulombios. Digamos que esta es la carga
del capacitor de 2, y esta es la carga del capacitor de 4, es igual a C por BC4 es igual a 4 milifaradios, miliamperes, está poniendo milifaradios, por 8 voltios. Entonces sería 32 miliculombios. Esos, muchachos, son el voltaje y la carga. Ahora, ¿qué otro factor podemos calcular? La energía, ¿verdad? La energía que tienen los capacitores con la que se cargaron. Para calcular la energía, muchachos, espero que ustedes ya han copiado su circuito. Voy a borrar esto de aquí. La energía del capacitor de 2 es igual a 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. O sea, 1/2 de 2 milifaradios por el voltaje, que son 4 voltios al cuadrado, ¿verdad? O sea, 4 por 4, 16, entre 2, 8, 8 por 2, bueno, aquí estoy eliminando, 16 queda 16 milijoules. Esa es la energía a la que se carga este capacitor, ¿ve? Una vez que ya se cargó de su forma completa. Y el otro capacitor, pues, se carga igual, ¿no? La energía del capacitor de 4 es igual a 1/2 por C por B cuadrado, o sea que es igual a 1/2 por 4 milifaradios por 8 voltios al cuadrado. Si eliminamos aquí queda 2, 8 por 8, 64, ¿verdad? 64 por 2, 128, 128 milijoules. Entonces, si ustedes se fijan, calculamos capacitancia, voltaje en cada capacitor, carga y energía. Esa es la forma como se trabaja, muchachos. Por supuesto, esto es porque estos capacitores están expuestos a una fuente constante, lo que significa que van a variar de 0 hasta llegar a tener su carga, y una vez que estén cargados se comportan como circuito abierto. Ahora, no hemos visto la función de carga del capacitor. Hemos visto nada más a qué valor se carga, no cuánto tiempo carga, qué función sigue. Eso lo vamos a ver más adelante. Primero, concentrémonos en esto. ¿Consultas hasta aquí, muchachos? No, ingeniero, ¿Perdón? No, todo claro. Ah, bueno. Vaya pues, recuerden, cuando ustedes pueden evaluar que el capacitor se cargó a su valor máximo y se comporta como circuito abierto únicamente si está expuesto a una fuente constante. Porque significa que siempre van a haber 6 miliamperios aquí. Y un capacitor se comporta como circuito abierto porque la corriente es igual a la diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Y si el voltaje es constante, entonces la corriente es la derivada de una constante, es igual a 0. Por eso se comporta como circuito abierto. Si yo, por ejemplo, aquí en vez de tener 6 miliamperios, tuviera algo así como 6 seno de 2t, entonces estos capacitores no se comportarían como circuito abierto. ¿Se fijan?
No vayan a confundir. Solo cuando están expuestos a una fuente de alimentación de corriente continua es que el capacitor se comporta como circuito abierto cuando está cargado. Ahora, muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el comportamiento de los capacitores. Si los tenemos en paralelo. Imagínense que aquí tenemos una fuente. Y aquí tenemos C1, C2, aquí hay una CN. Esta es una corriente I. Que yo tengo un grupo de capacitores en paralelo. Entonces, si yo tengo un grupo de capacitores en paralelo, yo sé que a través de cada uno de los capacitores está circulando una corriente. Vamos a llamar a esta I1, a esta I2, hasta llegar a una corriente IN. Porque tengo N capacitores. La corriente de la fuente aquí es I. Entonces, bajo esas condiciones, yo puedo decir que I es igual a I1 más I2 más I3 más hasta llegar a la corriente IN, ¿verdad? Que circula a través de un capacitor. Ajá, muchachos. Pero ya miramos cuál es la fórmula para encontrar la corriente de un capacitor. ¿Cuál es la fórmula para encontrarla? Bueno, ya sabemos que la corriente de un capacitor es igual a C por la diferencial del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, ¿verdad? Lo que significa que en estas condiciones yo puedo encontrar que I1 es C1 por la diferencial del voltaje 1 con respecto al tiempo, más I2 que vale C2 por diferencial del voltaje 2 con respecto al tiempo, más Cn por diferencial del voltaje N con respecto al tiempo. Cada una de estas es una de estas corrientes. Ahora, si ustedes se fijaron aquí, puse los capacitores en paralelo. Al estar los capacitores en paralelo, significa que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual a voltaje N, y lo vamos a llamar como un voltaje B. Miren, porque el voltaje en los capacitores es exactamente el mismo. Entonces yo puedo sustituir aquí y decir que la corriente es igual a C1 por diferencial de B con respecto a T, más C2 por diferencial de B con respecto a T, más Cn por diferencial de B con respecto a T. Como el diferencial de B con respecto a T es uno solo porque están en paralelo, puedo sacar esto de factor común. Y aquí me quedaría C1 más C2 más C3 más Cn multiplicada por la diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, yo puedo describir todo esto como que sea la corriente I igual a un C equivalente en paralelo por la diferencial de un voltaje
con respecto al tiempo, donde C equivalente en paralelo es igual a C1 más C2 más C3 más C1. O sea, muchachos, básicamente, cuando ustedes tienen capacitancias en paralelo, se pueden reducir sumándose. ¿Sí? Las capacitancias en paralelo se suman para obtener una capacitancia equivalente. O sea que en este caso, muchachos, las capacitancias en paralelo, el equivalente se parece a como si fueran resistencias en serie, ¿verdad? Y en series en paralelo, ingeniero. Exactamente. Ahorita vamos a ver por qué. Llegó a la conclusión correcta ahí. Imagínense ahora que tenemos una fuente de voltaje y que tenemos N resistencias, N capacitores en serie. Entonces, este es el voltaje del capacitor 1, este es el voltaje del capacitor 2, este es el voltaje del capacitor N, ¿verdad? Yo puedo decir que el voltaje está distribuido entre los capacitores, aplicando una malla B1 más B2 más hasta llegar a Bn. ¿Y cuánto vale el voltaje en un capacitor? Bueno, ya sabemos que el voltaje de un capacitor es igual a 1 sobre C integral de la corriente de capacitor por diferencial del tiempo. Entonces, yo puedo poner que esto es igual a 1 sobre C1 por la integral de la corriente 1 por diferencial de T más 1 sobre C2 por la integral de I2, que es de capacitor 2 por diferencial de T más 1 sobre Cn por la integral de In por diferencial de T. Por supuesto, si tenemos eso, sabemos que están en serie. Y al estar en serie significa que todas las corrientes son iguales. Aquí lo voy a poner. I1 igual a I2 igual a IN igual a una corriente I. Entonces, yo puedo decir que el voltaje de la fuente que es igual a 1 sobre C1 integral de I de T más 1 sobre C2 integral de, ¿cómo se llama? I de T más 1 sobre Cn integral de I de T. O sea, que puedo sacar de factor común la integral y me queda 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre Cn integral de I de T, ¿verdad? Miren. Y como voltaje es 1 sobre capacitancia por la integral de la corriente, entonces yo podría decir de esta fórmula que el voltaje es igual a 1 sobre un C equivalente por la integral de I de T. O sea, que 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre Cn. Y de aquí ya llegamos a la conclusión que usted ya dijo. C equivalente
es igual a 1 sobre 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre Cn. Y esta es la fórmula para capacitores en serie. Los capacitores en serie se sacan, miren, con una fórmula parecida a la de las resistencias en paralelo. Recuerden esto, no se vayan a confundir, porque es bien fácil confundirse cuando uno los mira en serie y pensar que solo se suman, ¿verdad? Los capacitores en sus equivalencias se comportan como las resistencias, pero lo opuesto. Lo que en la resistencia es en serie, en capacitores es en paralelo. Lo que en la resistencia es en paralelo, los capacitores es en serie. ¿Bien? Entonces, de esa forma, muchachos, yo puedo encontrar las equivalencias de capacitores y las equivalencias, o sea, tanto en serie como en paralelo. Yo puedo reducir un circuito donde tengo varios capacitores en paralelo, o puedo reducir un circuito donde tengo varios capacitores en serie. Solo aplico las fórmulas. Lo demás se mantiene. La corriente a través de los capacitores es la misma cuando están en serie. El voltaje a través de los capacitores es el mismo cuando están en paralelo. Entonces, ¿tienen consultas acá? No, ingeniero, todo claro. Todo muy claro, ingeniero. Vaya, pues. Entonces, por hoy, muchachos, en clase nos quedamos acá. Igual estamos pendientes de sus consultas, ¿verdad? Nos Listo, vemos a las 7. muchas gracias, muchas gracias. Casi no le escuché. Listo, muchas gracias. Vaya, pues. Ahí estamos pendientes, entonces.